La insulina es una hormona vital para los pacientes con diabetes. Sin embargo, además de saber administrarla correctamente, es necesario mantenerla a buena temperatura debido a los conservadores que contiene. Para preservar la insulina y evitar la degradación de las proteínas que contiene, se recomienda tenerla en el refrigerador a una temperatura de entre 4 y 8 grados centígrados, pero nunca por debajo de los 2 grados para impedir que se congele. En cuanto a la aplicación, no se recomienda utilizar la insulina recién sacada del refrigerador, ya que puede resultar muy doloroso para el paciente. Tampoco se recomienda exponer la sustancia a la luz o al calor intenso directamente, debido a que puede afectar sus componentes. Por otro lado, también se debe evitar la temperatura ambiente que supere los 30 grados Celsius. Otro cuidado que se debe tener con la insulina es desechar los frascos que ya no sirven, ya que esta sustancia solo funciona durante los 30 primeros días posteriores al primer uso. Heraldo Media Group. En este espacio hemos hablado precisamente de la enfermedad diabetes tipo 1, que son pacientes con determinadas características, la diferencia que tiene la diabetes tipo 1 con la diabetes tipo 2. Y precisamente una de las características es las personas que tienen diabetes tipo 1 necesitan insulina. Y digamos, esta parte terapéutica es muy importante y necesita un tratamiento, cuidado y características especiales para su aplicación. Y hemos invitado aquí al estudio a Franco Vargas Pineda. Él es director general en TPT Suppliers y él es licenciado en creación y desarrollo de empresas. Franco, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros en Código Salud. Hola, ¿qué tal, Mariano? Muchísimas gracias, Franco. ¿Qué tratamiento tiene que tener precisamente la insulina para que sea suministrada en los pacientes que la requieren y que tenga exactamente el efecto específico para que reaccionen de manera positiva? Claro, la insulina, al igual que otros productos biológicos o biotecnológicos, necesitan un cuidado especial en cuanto a su temperatura, su humedad relativa y su manejo. En este caso, la insulina tiene que estar conservada a temperaturas de refrigeración desde el momento en el que es producido hasta el momento en el que va a ser administrado al paciente. Cuando se va a administrar al paciente, procuran que se atemple un poco el vial para que sea menos doloroso. No quiere decir que vaya a haber alguna consecuencia, un efecto secundario de administrarse el medicamento frío, pero sí hay consecuencias de administrarse insulina que se ha expuesto a altas o a muy bajas temperaturas de congelación. La insulina la producimos todos, pero específicamente los pacientes con diabetes tipo 1 son personas que de manera biológica propia no lo pueden hacer. Es por eso que cuando son diagnosticados, pues necesitan de que se suministre de manera terapéutica. Y ya incluso la tecnología, ya hay muchas personas que ya tienen, por ejemplo, sus aparatitos, ya hay aparatos muy modernos que en cuanto ven esta variación en el organismo de la persona, inyecta de manera automática la insulina, ya el paciente ni se preocupa, ha avanzado mucho. La diferencia entre la insulina que genera el cuerpo de manera regular con esta, digamos, ¿dónde está marcada la diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Es una producción química? ¿Hay una parte, digamos, orgánica y química? ¿Cómo es? Bueno, la humana, la que produce el ser humano, se produce por el páncreas. Ajá. Eso, las células beta pancreáticas, entonces es en el cuando páncreas, hay un déficit en el páncreas, no se produce, se tiene que administrar de forma artificial y se producen en laboratorios haciendo una mezcla de una modificación de la bacteria E. coli con un gen humano, que eso cuando se deja cultivar la bacteria se produce de manera artificial la insulina, que no es nada distinta a la insulina humana. Entonces se puede administrar sin ningún problema y no hay problemas de rechazo de la insulina como pasaba en el pasado cuando recién se empezaron a diseñar los tratamientos para la diabetes, que de hecho se sacaba la insulina del cerdo. Y ahí sí había un rechazo directamente. Había un rechazo, exactamente. Sí, porque se trabajaba mucho directamente con los cerdos, ¿no? Así es. En este caso sí había rechazo y se dejó de producir, digamos, mediante este mecanismo. Exactamente, se produce ahora en laboratorio como lo acabo de explicar hace un momento y también eso lo ha vuelto más accesible y con precios más competitivos pues, para los pacientes. ¿Por qué es importante? Entiendo que como cualquier, digamos, medicamento que nos van a inyectar para cualquier tipo de enfermedad, tiene que tener una temperatura específica. Incluso hay algunos que los metes, por ejemplo, al refrigerador y otros nos dicen temperatura ambiente, que no pase de los 30 a 33 grados. Entre más caliente o menos o muy fría no funciona. ¿En la insulina funciona igual? Funciona igual mientras se mantenga entre los 2 y los 30 grados centígrados. Lo que va a variar es que la temperatura a la cual está expuesta el biológico, el medicamento, la hormona, etcétera, va a determinar su tiempo de vida útil.
Es decir, nosotros podemos enfrentarnos a dos tipos diferentes de desviaciones de temperatura. Es decir, si hay un estándar de 2 a 8, la desviación es ya nos fuimos arriba de los 8 o ya nos fuimos abajo de los 2. Entonces, en este caso, nosotros podemos tener desviaciones pico, que son de un corto periodo de tiempo, pero que se ha expuesto a temperaturas extremas. Este ejemplo lo podemos ver, por ejemplo, un paciente que lleva la insulina fuera de casa, va en el carro, deja la insulina dentro del automóvil donde podría estar, pues cuando van en tránsito, pues con el aire acondicionado prendido, etcétera, van a 20 y algo grados, lo cual está perfecto. Mientras la insulina se mantenga a menos de 30 grados, puede estar bien y tiene 28 días útiles una vez que se ha abierto el vial. Pero cuando nos exponemos a altas temperaturas como dentro del carro, hasta por encima, nosotros hemos mapeado temperaturas encima de 60 grados centígrados, debajo del rayo del sol. ¿Qué le pasa a la insulina? ¿Se descompone? Se descompone y pierde toda su potencia. Es decir, y si la persona, por ejemplo, la suministra, no le va a hacer absolutamente nada, o hay algún efecto secundario o hay una reacción. No, el efecto más importante es que no le haga efecto la insulina, exacto. O sea, perdió tiempo y perdió ese frasco. Perdió tiempo, perdió ese frasco, perdió dinero, y lo más importante es que si un paciente se administra insulina que no sirve y se expone a este paciente un tiempo prolongado. ¿Al mismo tipo de dosis? No, más bien a la acumulación de azúcar dentro de su sistema, viaja por el torrente sanguíneo y a esto a largo plazo nos puede ocasionar un coma diabético. Ya. Sí. Entonces por eso es bien importante entender que no tiene que pasar del tiempo, digamos, de caducidad y sobre todo que no se altere la temperatura del frasco. Exactamente. Desafortunadamente, si bien como lo comentas, ya hay tecnologías que ayudan a la aplicación del medicamento y a monitorear los niveles de glucosa en la sangre del paciente, no cuentan el día de hoy con muchas tecnologías que les puedan ayudar a monitorear la integridad del medicamento, tal cual. Entonces, nosotros queremos dar a conocer allá afuera a los pacientes que hay soluciones y la importancia que tiene que ellos monitoreen con una gráfica la temperatura de esos medicamentos, porque regresamos al ejemplo del carro. Se expone a altas temperaturas, regresan al auto, prenden el aire acondicionado, pero ellos van a pensar, pues mi medicamento está bien, puede que no tenga nada. Pero ya se echó a perder, ¿verdad? O sea, que el que tú traigas, por ejemplo, un medicamento en el vehículo, prendas la temperatura del coche, viene a temperatura adecuada, pero te bajas 6 horas, 5 horas, 4 horas, lo que sea, subes la temperatura a 30, 50 grados porque se acumula más al interior de un coche. Vuelves a regresar, vuelves a encender el aire acondicionado, reduce la temperatura nuevamente. ¿Durante ese lapso ya se alteró la insulina? Es muy probable. Lo más aconsejable es tener ese registro de la temperatura, compartirlo a nuestro médico y que él determine si ese medicamento lo podemos seguir ocupando o no. ¿Por qué? Porque cada medicamento tiene una carta de estabilidad. Esta carta de estabilidad es un documento muy simple que nos indica a qué temperaturas ya está vulnerable el medicamento y que pierda sus propiedades, su integridad, su pureza, etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, lo podemos poner en un frigobar, lo podemos poner en el refrigerador de manera general por un tiempo considerado, según nos lo indique el terapeuta, el médico tratante, y no pasa absolutamente nada. Es correcto. Mientras no baje de los 2 grados. Exacto. Entonces, por eso mismo, incluso si lo tenemos en un ambiente relativamente controlado en su temperatura y humedad como un refrigerador, un frigobar, es importante seguir buenas prácticas, como no dejarlo pegado a las paredes o del refrigerador, que es donde ¿Conviene más ponerlo en medio, por ejemplo, que los frascos estén en medio? Por ejemplo, tenemos la base, las charolas, que estén en medio. ¿Por qué no pegado a las paredes del refrigerador? Porque es más probable que se congele. O sea, ¿las paredes del refrigerador van a generar mayor congelación? Exactamente. ¿Sí? ¿Más frío? Más frío, exactamente. Y es más peligroso o vuelve más vulnerable al medicamento las bajas temperaturas que las altas. Nosotros podemos irnos por un rato encima de los 30 grados, pero... Y todavía te aguanta y funciona. Todavía aguantamos y regresamos rápido, mostramos la información de temperatura a nuestro médico, nos puede decir, no te preocupes, síguelo utilizando. Pero si se va por debajo de los 2 grados, llega a una temperatura de congelación, es 100% seguro que se tiene que desechar. Y muchas veces nosotros hemos tenido esta experiencia en la industria, que hemos monitoreado temperaturas centrales de equipos de refrigeración y mientras el termómetro del congelador, del refrigerador, etcétera, nos indica cierta temperatura, la realidad es completamente diferente en las partes centrales o en diferentes ubicaciones
del refrigerador. Comentabas la fecha de caducidad, esto es bien importante, ¿no? Saber exactamente cuánto dura un frasco o varios frascos de insulina, en qué tiempo el paciente se tiene que suministrar precisamente la dosis que le indique su médico tratante. Nos comentabas determinados días, ¿no? ¿Por qué estos días son tan específicos? ¿Qué pasa también? ¿Se echa a perder el producto? Es correcto, se echa a perder y tenemos diferentes variables. Si el paciente ya abrió el vial o ya hizo la primera aplicación con una pluma para inyectar, etcétera, nosotros tenemos 28 días mientras se mantengan las condiciones correctas de temperatura. Y funciona bien. Y funciona perfecto para ser desechado. Si nosotros disolvemos esta insulina con otro medicamento para su aplicación, la cambiamos de su empaque o su contenedor primario, tenemos 2 semanas para desechar nosotros la insulina. Entonces hay que también ¿2 semanas más? No, 2 semanas, 2 semanas desde el momento en el tiempo que real. Te lo pregunto porque, por ejemplo, hay determinados medicamentos, por ejemplo, uno ve la fecha de caducidad en las cajitas y dice, por ponerte un ejemplo, 6 de diciembre del 2019. Sí. Y pasan 4 días más o una semana. Hay médicos que dicen, todavía tiene efecto terapéutico. Algunos medicamentos. Sí. ¿Sucede lo mismo con la insulina? Sucede lo mismo si no se ha abierto. Si no se ha abierto la insulina. Si no se ha abierto. Si no se ha abierto. Pero si ya se abrió, hay que respetar la fecha. Hay que respetarlo, como tal. Exactamente. Es parte de las buenas prácticas para un paciente el apegarse bien al tratamiento a las indicaciones del médico. Y una vez que se abrió, 28 días, en ese momento se desecha, aunque haya sobrado insulina. Mientras no se haya abierto, pues hasta que la fecha de caducidad no haya llegado, pues puede preservarse por mucho tiempo. Esta parte es bien interesante, Franco, porque yo he visto, por ejemplo, anuncios en redes sociales de personas, por ejemplo, alguien fallece, desgraciadamente algún familiar con diabetes tipo 1, y hay gente que pone, tengo cajas de insulina en la casa para donar, ¿no? Hay que revisar qué tenemos que revisar. Yo soy una persona que a lo mejor conoce a alguien o soy un paciente con diabetes tipo 1 que a lo mejor requiero de esa insulina que a alguien ya no le funciona y que quiere donar. ¿Qué tengo que tomar en cuenta? Nosotros en TPT nos orientamos mucho a educar tanto a nuestros clientes como a un usuario final en ser muy apegados a las buenas prácticas. Ya sea que si nosotros vamos a recibir de donación un medicamento, de muestra o etcétera, nosotros como paciente, más que fijarnos en el precio, la salud no es algo negociable, pues está bien, a lo mejor me lo vas a donar, nunca lo abriste, lo mantuviste en tu casa, pero si mantuviste un registro correcto de que en ningún momento se expuso a congelación a altas temperaturas, está perfecto. O sea, lo podemos nosotros administrar y no vamos a tener algún problema. Pero lamentablemente México es un país que también es susceptible pues, al robo, mercado negro de medicamentos. Se están trabajando actualmente en proyectos para dar una mucho mejor trazabilidad de los medicamentos, que bueno, si nosotros lo conseguimos por afuera de un establecimiento oficial autorizado, hay muchos riesgos. Hay riesgos, claro. Perfecto, de un mal manejo, una mala custodia, de exposiciones a rayos del sol, altas temperaturas. O sea, de preferencia, tú recomiendas que si alguien te va a donar, por ejemplo, una caja, 2 cajas de insulina que a alguien le sobran, de preferencia no las recibas. De preferencia. Sí. Habría que analizar en qué condiciones están. Habría que analizar, exactamente. Quizás sí funcionen, pero no sabemos. Exactamente. Siempre lo más ideal va a ser recibir el medicamento de alguien autorizado para proporcionar medicamento. Y si por alguna complicación económica que sabemos que pueden existir, la cantidad de mexicanos con diabetes es muy, muy grande, sí, aproximadamente definitivo. Arriba de 8 millones de habitantes. Es impresionante, sí. Y no todos tienen las condiciones económicas para poderlos adquirir. Si por alguna razón pacientes que nos escuchan con diabetes, con complicaciones para comprar el medicamento, les ofrecen donarlo, por favor garantícense de que han sido mantenidas y tratadas con buenas prácticas, si no, no lo aplican. Lugares específicos, a temperaturas específicas y que no hayan caducado. Es correcto. Franco, definitivamente esto último es bien importante, qué bueno que lo hiciste y lo pusiste claro para que la gente lo tenga bien en cuenta, porque es lo que te decía, sí veo muchos casos de personas que donan medicamentos y hay personas que por la necesidad pues los reciben. Claro. Importante. Franco Vargas Pineda, muchísimas gracias por haber estado este breve tiempo con nosotros en Código Salud. Importante el tema que platicamos el día de hoy contigo. Gracias, Franco, que tengas un excelente fin de semana. Igualmente.